Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal a Estudia con Ale. Yo soy Alejandra y en el día de hoy vamos a aprender o a ver las relative clauses, las defining y las non-defining. Es un mini tutorial súper sencillito. Según lo termines de ver, te va a quedar muchísimo más claro estos conceptos. Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver los dos tipos de relative clauses, las que son definitorias y las que son no definitorias. ¿Para qué sirven este tipo de cláusulas relativas? Pues lo que va a hacer es que te va a agregar detalles específicos a tus oraciones en inglés. Vamos con las relative clauses definitivas, definitorias. Son las que más definen. Estas cláusulas dan información esencial para identificar o distinguir el sustantivo al que se refieren. No se separan por coma. Por ejemplo, the book that is on the table is mine. El libro que está encima de la mesa es mío. En este caso, la cláusula that is on the table define específicamente el libro al que se está haciendo la referencia. Si se quita esta cláusula, es decir, si quitamos si hace referencia al libro que está encima de la mesa, pues ya no sabrías qué libro es y perdería un poquito el sentido de la frase. Uso del that. Podemos usar that en lugar de who o which. Por ejemplo, that's the mug which o that I bought in Paris. Por ejemplo, that's the mug which I bought in Paris or that's the mug that I bought in Paris. I didn't know the man who was there. I didn't know the man that was there. En las relative clauses, en las definitorias, podemos omitir el uso del can be. Por ejemplo, podemos omitir quién o quién qué, o sea, cuando van seguidos del sujeto más verbo. Por ejemplo, do you like the song which that I wrote? Do you like the song which I wrote? Or do you like the song that I wrote? ¿A ti te gusta la canción que he escrito? That's the man who I like o that's the man that I like. Ahora vamos a las relative clauses, que son las no definitorias. Vale, en estas cláusulas proporcionan información adicional, pero no es esencial para identificar o distinguir el sustantivo. Aquí se separan por comas y a menudo se utilizan para añadir información extra. En el ejemplo ahora lo vas a ver. Por ejemplo, my sister, aquí ya tienes la primera coma, who lives in Paris, la segunda coma, is a fashion designer. Tú podrías decir perfectamente, my sister is a fashion designer, pero aquí ya estás agregando una información que estás diciendo que tu hermana, que es una diseñadora de moda, vive en París. Estás añadiendo más información a la frase. Por eso las definitorias pueden ir separadas por comas, porque eso que va dentro de las comas se puede perfectamente omitir. Lo único que hace es agregarte más información, pero que si tú quitas esa información igualmente se mantiene en la frase, que la frase esencial es la siguiente: mi hermana es una diseñadora de moda. Se mantiene. En cambio, con las definitorias no tiene coma y si lo quitas pierde el sentido de la oración. Ahora aquí no se usa el that. Fijaros, es decir, these bikes which cost a fortune are made in Japan. No vas a decir not that cost a fortune. No lo vas a decir, o sea, eso no es verbalmente bien dicho en inglés. Ahora, aquí el uso del can no podemos omitirlo. Por ejemplo, they introduced me to John, who I like immediately. Tú no vas a decir, no, John, I like it immediately. No, o sea, tú estás diciendo que ellos te introdujeron a John y que rápidamente
te gustó te gustó rápidamente esa persona, ¿no? No vas a decir, no, John, me gustó. Es un poquito raro, pero lo puedes omitir. Dentro de las relative clause tenemos los pronombres relativos, que son las palabras que introducen las oraciones de relativo. Pueden actuar como un sujeto u objeto de la oración de relativo. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que that puede utilizarse en inglés informal en lugar de who, whom y which, pero nunca se utiliza después de coma, es decir, en las cláusulas de relativo no definitorias ni después de las preposiciones. Ejemplo: That's the man who that offered me the job. My mother's older brother who or that lives in New York is coming to visit. That's the house in which or that they live all their lives. Fijaros que siempre va detrás de las comas. Ahora vamos a ver cuándo usamos el which o el that o cuándo usamos el what. Utilizamos which, that como pronombres relativos cuando se refieren a un sustantivo o a una frase. Por ejemplo, I gave her the letter which or that I have been keeping since the war. Aquí, ¿por qué? Porque estamos refiriéndonos al sustantivo que sería la carta. He offered to help us, which was a nice gesture. Aquí el which porque te está diciendo que ellos te ofrecen la ayuda a ellos, ¿sabes? Como que te lo ofrecen. Es decir, que no sería una cosa, sino estamos hablando como de personas, de servicio. Utilizamos what independientemente para significar la cosa o las cosas que. I didn't like what he did. I didn't like the things that he did. What I don't understand is why we are here. What, en este caso, pues se refiere a la cosa, a esa cosa, que no tenemos ese nombre. Dentro de lo que serían los pronombres relativos, aquí tenemos el who, que es quién o qué. Su uso se usa para referirse a las personas. Su pronombre personal es él o ella. Y un ejemplo pues sería The woman who is talking is my teacher. La mujer que está hablando es mi profesora. Luego el pronombre relativo whom es a quién o qué. Se utiliza para personas en función del objeto. Su pronombre personal es a él o a ella. Y un ejemplo sería The person who I met yesterday is my friend. La persona que conocí ayer es mi amigo. Whose, cuyo o cuya. Indica posesión para personas y cosas. Pronombre personal de él, de ella. The man whose car was stolen reported to the police. Aquí te está diciendo que el coche del hombre que fue robado fue reportado en la policía. Which, que se usa para referirse a objetos, animales o cosas. Su pronombre personal es ello. The book which is on the table is mine. El libro que está encima de la mesa es mío. That, que pueden referirse tanto a las personas como a las cosas. El, ella, ello. The movie that we watched was really good. Where. Aquí sería el dónde. Indica un lugar. Del pronombre personal de dónde. O sea, this is park where we used to play. Y luego tenemos el when, cuándo, que se refiere a un momento específico. That was the day when we first met. Ahora nos vamos a los pronombres relativos. Aquí he hecho una clasificación de los de personas con los de animales y cosas. Los tengo separados por el sujeto, el objeto y la posesión. Por ejemplo, el sujeto es antes del verbo y no se puede omitir. Para el tema de las personas sería who y that. That's the man who
stole the money o that's the man that stole the money. El objeto antes del sujeto más el verbo. Aquí sí se puede omitir who, whom y that. El whom es raramente utilizado, es muy formal. Y, por ejemplo, una frase sería we need to find people who we can trust. O we need to find people whom we can trust. Or we need to find people that we can trust. Y en posesión pues sería después del poseedor propietario, es decir, no podría omitirse. Sería whose y sería this is the story of a man whose ideas save lots of lives. Aquí te voy a dar un truco porque en el tema de las posesiones, cuando poníamos el apóstrofe para indicar the John's house, ahí tendríamos un apóstrofe, te estamos diciendo que la casa es de John. Pues aquí podrías decir the John whose the house is lo que sea, ¿no? Aquí tendrías una manera de identificar lo que es la posesión y añadirle el whose. Ahora nos vamos a los relativos, a los pronombres relativos de cosas y de animales. El sujeto, which y that. Aquí el sujeto te va a hacer tanto el sujeto como el objeto va a ser lo mismo, porque va a ser which y that. No cambia para las cosas ni para los animales. Por ejemplo, that is the dog which attracted me the other night. I will wear the trousers which I bought in Paris. Vas a usar lo mismo, o sea, aquí no cambia, súper fácil porque no tienes que estar pensando, ya sabes que animales, tanto el sujeto como el objeto es lo mismo. Pero luego en la posesión va a ser igual que en la de people porque vas a utilizar el whose y también vas a utilizar of which. Por ejemplo, the film whose title, yo que sé, la vuelta al mundo en 80 días, is unknown, will be set in the 60, por poner un ejemplo. La verdad que los pronombres relativos, sobre todo de cosas y de animales, son mucho más sencillos. Ahora nos vamos con los adverbios relativos. Son súper fáciles. ¿Por qué digo que son súper fáciles? Porque son tres. Los adverbios relativos son palabras que conectan las cláusulas relativas con la oración principal. Aportan información sobre el tiempo, el lugar o la razón. Y las tres principales relative adverbs en inglés son where, when y why. Where se utiliza para referirse a un lugar en el que ocurrió o ocurrirá algo. Por ejemplo, this is the park where I used to play. Este es el parque donde solíamos jugar. When indica un momento específico en el tiempo en el que ocurrió algo. Ejemplo, the day when we first met was unforgettable. Mi pronunciación es mala. Yo sé que si me pilla mi profesor de inglés de la presencial me mata. El día cuando nos conocimos por primera vez fue inolvidable. Pero es importante que te quedes con dónde es where, que es lugar, dónde es when, que es tiempo, y ahora vamos con el why, que es la razón. Es decir, se usa para expresar la razón por la que sucedió algo. Por ejemplo, that's the reason why I couldn't attend the party. Esta es la razón por la que no pude asistir a la fiesta. Los verbos relativos se usan para dar más contexto a la oración principal y son útiles para evitar la repetición de palabras o para unir ideas relacionadas de manera más fluida. Por ejemplo, en lugar de decir I remember the play, it was beautiful, puedes combinarlo como I remember the place where it was beautiful. Ahora te voy a explicar por arriba pues, los cuantífices o los which or whom. Estos
¿Estos qué son? Pues son las cláusulas no definitorias, entre comas, que puedes usar of which or whom después de un cuantificador como algunos, ninguno, todos, ambos, varios, suficientes, muchos y pocos. Por ejemplo, the daughters both of whom are in university don't visit them very often. Sus hijas, ambas de las cuales están en la universidad, no los visitan a menudo. En este caso se usa both of whom para referirse a las hijas y el cuantificador both califica a las dos hijas y el of whom se refiere a ellas en la cláusula relativa no definitoria. The students, none of whom had failed the exam, were thrilled. Los estudiantes, ninguno de los cuales había suspendido el examen, estaban emocionados. Aquí, none of whom se usa para referirse a los estudiantes. None cuantifica a los estudiantes que no habían fallado el examen. Their house was full of cats, most of which had been found in the street. Su casa estaba llena de gatos, la mayoría de los cuales habían sido encontrados en la calle. En este caso, most of which se refiere a los gatos y cuantifica la mayoría de ellos que habían sido encontrados en la calle. The two rooms, neither of which had windows, were small and dirty. Los dos cuartos, ninguno de los cuales tenía ventana, eran pequeños y sucios. Aquí, neither of which se usa para referirse a los dos cuartos y ninguno de los cuales tenía ventana. I belong to a reading club, much of whose members are retired teachers. Pertenezco a un club de lectura, la mayoría de cuyos miembros son profesores jubilados. En este ejemplo, most of whose se utiliza para referirse a los miembros del club de lectura, cuantificando la mayoría de ellos que son profesores jubilados. The parents, some of whose children were already grown up, marches down the street. Los padres, algunos de cuyos hijos eran adultos, marcharon por la calle. Aquí, some of whose se refiere a los padres, cuantificando a algunos de ellos cuyos hijos eran adultos. Y nada, esto es todo. Espero que se te haya quedado un poquito más claro las cláusulas definitorias y las no definitorias, así como los pronombres relativos. Tienes más vídeos de gramática en el canal, puedes acceder a ellos. Sí, me gustaría que me dieras like a este vídeo y que lo pudieras compartir si te ha servido de ayuda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.